Karin, lo que tengo en mi poder acá es la pericia psicológica que le hicieron a un niñito, que por supuesto vamos a manejar con muchísimo cuidado. Como vos decías, la denuncia es aberrante, cuenta situaciones desde muy pequeño. El hijo de Alejandro Cerviño y Cintia, su expareja, cuenta situaciones de violencia, cuenta situaciones muy traumáticas. Hay un pedido de detención por parte de la querella, de quien lleva la causa en nombre de este niño y de Cintia. Y bueno, y el mundo, la sociedad argentina, que se está enterando a partir de este fin de semana de esta denuncia y tratando de entender qué es lo que pasó, por supuesto. El doctor Gallego está en comunicación con nosotros, abogado de Cintia García, la mamá del niño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, un placer. ¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes para vos y tu equipo, que con tanto respeto veo están tomando un tema que es delicado, por cierto, ¿no? Absolutamente, de hecho tenemos una profesional en nuestros estudios para hablar con propiedad de lo que significa una situación tan aberrante. ¿Qué pasa en este punto? Él, ¿por qué no se le pide la detención? En algún momento los mensajes en nuestros teléfonos no se entendían si la detención había sido pedida por ustedes, pero en definitiva, ¿dónde está él y qué se sabe y cómo va esta causa? Bueno, la detención es una medida que podría estar adoptándose en estas próximas horas. Fue un pedido de esta querella, que lo repetimos en 5 oportunidades. Una causa, Karin, que lleva más de 3 años, ¿no? Yo me encuentro con esta causa hace unos meses, con una mamá desesperada porque la causa no avanzaba y veo que las pruebas son demoledoras y las pruebas son pericias oficiales que tienen que ver con pericias sobre el señor Cerviño y con pericias y con un relato estremecedor del niño, ¿no? Que es quien pone todos los elementos sobre la mesa de lo que le ha ocurrido. El niño ha sido evaluado en términos de lo que es su verosimilitud, en términos de lo que significa que no ha sido inoculado su discurso por terceros ni por ningún adulto, con lo cual los hechos están comprobados. Doctor, eso tengo acá, como usted dice, la pericia es terrible y quiero decir esto, es una pericia oficial, no es una pericia de parte, porque a veces estamos hablando de profesionales que puede poner quien acusa o quien se defiende. En este caso es una pericia oficial en la que trabajaron peritos de parte de cada una de las partes, pero la perito oficial en sus conclusiones dice que no se detectan indicadores de inoculación en el relato. Y también dice que la situación para el niño, estamos hablando de una inoculación en el relato, que nadie le dijo lo que tenía que decir. No está influenciado. Un niño de 8. Que no, 5 años en este momento, ¿no? Cuando este se hace esta pericia, doctor. Ah, eso. Sí, efectivamente. La pericia se hace... estos días tiene 8, esa pericia es de los 5 años. Pero es tan terrible lo que dice la pericia que la gran mayoría, por supuesto, no la podemos y no la vamos a repetir acá, pero que habla, y a mí me sorprendió, de que para evitar la revictimización del menor, recomiendan no hacer cámara Gesell. Tan grave es de lo que estamos hablando que una perita oficial recomendaba que no se hiciera la cámara Gesell para no poner al niño de vuelta en esta situación. Cámara Gesell que entiendo que de todas formas por el proceso judicial se tuvo que hacer, ¿correcto? A ver, Juan. Sí, efectivamente se hizo. Nosotros coincidíamos con esta perita oficial que ya había recogido un testimonio muy demoledor, pero finalmente el 14 de julio de este año se hizo cámara Gesell y estuvo presente el juez de garantías, la fiscal del caso, el abogado de Cerviño y la perito de Cerviño. El relato fue aún más estremecedor por parte del niño, dio más detalles, dio datos aberrantes que, como dijeron los peritos, jamás podrían ser expresados por un niño de esta edad, sino es que hayan sido vividos como fueron vividos por este niño, esta verdadera pesadilla. Ningún perito de la defensa intentó siquiera hacer una pregunta o sugerir una pregunta hacia el niño, porque se agarraban la cabeza y esperaban que termine el relato, porque es realmente fuertísimo. Con posterioridad al 14 de julio, que efectivamente se hizo esta cámara Gesell, yo pedí en 5 oportunidades que se detenga a Cerviño y que se lo convoque a prestar declaración indagatoria. Finalmente la indagatoria se lo convocó el 13 de septiembre, esto es hace muy poquitos días, y Cerviño concurrió y se le leyeron todas las pruebas en su contra y eligió negarse a declarar. Dijo que se negaba a declarar, inmediatamente la fiscal le hizo saber las normas sobre excarcelación, que en este caso no lo amparan, porque la pena en expectativa por los delitos denunciados por su propio hijo
es superior a los 20 años y las normas sobre excarcelación benefician por delitos hasta 8 años, por lo cual ahora estamos insistiendo con la detención. Bien, doctora, ahora seguimos. En nuestros estudios está Julieta Petit. Julieta es psicóloga especializada en abuso infantil. De tan grave, la psicología tiene distintas especializaciones, esta es una de ellas. Julieta, el hecho de que a la criatura alguien recomiende no volver a hacerle una cámara Gesell, ¿cómo es el proceso del trauma? Una vez que el niño empieza a contarlo, si cada vez que lo cuenta revive, ¿cómo es en su pequeña cabeza cuando hay un juicio de estas características contra su propio padre? Primero hay que aclarar que la justicia es adultocéntrica, entonces en muchos casos, en la mayoría, no está contemplado que aquel que va y es objeto de estudio es un niño, Sí. ¿no? La verdad que esa medida que pide la fiscal o la perito en ese momento es lo que se debe hacer. Si es contundente el relato y si ella considera que puede informar, sería lo mejor. Pero la Dejarlo realidad en paz, que no claro, hable más. La realidad es que el sistema revictimiza porque no está pensado para niños. Y bueno, eso es muy terrible. Y en ese caso se interrumpe, una vez que se conoce la situación, que la madre llama a su abogado para pedir primero la separación, hay todo un protocolo que me gustaría que lo indicaras de cómo es que uno se tiene que comportar frente a la confesión de un niño. ¿Qué es lo primero y principal que hay que hacer y después cómo se sigue, ¿no? Sobre todo si hay un proceso en el medio así, que el padre está todavía En libre. principio, que es lo más difícil, es no mostrarse alarmado o no mostrarse desesperado o desesperada ante un relato que es desesperante, ¿no? O sea, es una tarea difícil. Pero lo que no tiene que sentir el niño o la niña es que eso que está diciendo está mal, ¿no? Claro, porque es claro. un proceso de culpabilización que se va generando durante muchos años. Un niño que sufre abuso sexual rara vez es una sola vez, ¿no? En general son procesos de mucho tiempo. Entiendo. Y después, bueno, siempre hacer la denuncia para Sí. cortar el contacto lo antes posible. Exacto, con porque quien- lo primero que se dice es alejar del victimario y ver potenciales otras víctimas en caso de Sí. que tenga una familia con otros niños. Tengo sí, chicos, entendido- los dos. Perdón, primero estaba David. Está bien, no, por favor, Lola, dale. Tengo entendido que generalmente cuando se dan estas primeras conversaciones es muy importante, y me gustaría que me lo aclararas el por qué, porque nos lo explicaras, es muy importante que tanto la mamá o el papá que está escuchando el relato le explique al niño que a él no le va a pasar nada, que va a estar seguro. Porque Esto tal- ¿Por qué? sucede porque en líneas generales son amenazados durante todo este tiempo, ¿no? O que eso que están haciendo ellos lo quisieron y lo buscaron, o que le van a hacer algo a un familiar muy querido, podría ser la mamá, la abuela, no sé, en el contexto que O sea. mismo tener identificación de que le pase algo al padre. Tal vez si el niño no entiende que la verdadera significación También, de lo que sucedió. sí, depende de las edades, Claro. claro. Yo sí. creo que en este caso hubo algunos indicios en cambios de comportamiento, algunos avisos en la escuela, por eso es muy importante también, siempre recordamos acá la importancia de la ESI, por supuesto, Sí. pero adultos cercanos que empiezan a ver que algo en el comportamiento cambia, estamos hablando de chicos muy Sí, chiquitos. sí. Volvemos a la causa, David. Quisiera preguntarle a Gallego, Juan Pablo, usted recién dijo, a propósito, que cuando agarró la causa, hacía 3 años que esto estaba parado. Claro. ¿Qué trababa algo Ahí está. tan grave como es solucionar un hecho de esta envergadura y donde hay un menor que está siendo o que venía siendo abusado? Bueno, David, muy claro la pregunta. Evidentemente, lo que yo puedo imaginar es que había algún tipo de influencia o lobby que trababa, ¿no? Porque pocas veces yo he visto tanta prueba oficial, como contaba por ahí Tatiana, Y es que inmediato. ni siquiera tiene que ver con meras declaraciones unilaterales de la madre, ni mucho menos. Es la declaración del niño, pericia sobre el niño, pericia sobre Cerviño. Entonces creo que evidentemente ha habido hasta aquí una cierta protección. Por lo que entiendo, este hombre Cerviño es o era hasta hace muy poco la voz del estadio del Club Quilmes. Sí. También está representado por abogados muy significativos de jurisdicción de Quilmes, donde esto tramita. Y creo que esto puede tener algo que ver con una demora, pero que es inexplicable, que no se justifica. Creo que es muy clara la psicóloga que tienen en el piso. Veo las preguntas de Lola y de Tatiana en un sentido muy claro en cuanto a evitar la ¿Qué pasó con las revictimización. pericias de Cerviño? Que me imagino que también le hicieron pericias. ¿Qué se puede saber de esas pericias? Sí, por supuesto. Pericias
forenses oficiales que no impugnó, que están hechas por peritos forenses oficiales y que determinan indicadores que son concordantes con este tipo de ataques. Por ejemplo, la imposibilidad de controlar impulsos, la agresividad en el campo sexual, el infantilismo en el campo sexual. Después, una cosa que llamó mucho la atención a los peritos es que Cerviño no se angustia, que lo que hace es simular angustia, ¿no? Y hemos visto ya en el día de hoy disparar. Cerviño se negó a declarar hace pocos días, sí. La fiscal está decidiendo si define su detención, y en paralelo Cerviño ha salido a contestar a su hijo hablando de falsas acusaciones. Ahí doctor, quería hacer un punto. Le voy a leer un detalle de un mensaje que él le envía a un periodista, a un colega. Le dice, sí. Hola Damián, gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años, ha sido expuesto brutalmente. La da vuelta, básicamente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pasan sobre mí, mi familia y entorno. Y en los próximos días habrá oportunidad para que charlemos. En relación a esto hay que decir también, aclaramos, doctor, él no declara en una primera oportunidad, sí se somete a pericias y esas pericias lo dan complicado, diríamos. Efectivamente, y se negó a declarar. Por eso ese mensaje que vos lees y que yo tomé conocimiento hace un ratito es gravísimo, porque él está difundiendo y hablando de falsas acusaciones de su hijo y diciendo que todo se va a aclarar. Y él debió aclararlo cuando fue citado, el 13 de septiembre, donde se negó a declarar. Entonces, si él no declara, evidentemente es por recomendación de sus abogados, tendrá que ver con la estrategia que ellos están siguiendo. Ahora, un dato, yo conozco mucha gente que trabaja o trabajó en el último tiempo con Alejandro Cerviño. Él hace bastante que viene contando, sin este nivel de detalle, por supuesto, pero que estaba en una situación judicial, decía, sí. Con la madre del niño, la empresa y que no podía ver a su hijo, pero no sabían, por lo menos la gente y los productores con los que yo tomé contacto, no sabían tampoco que se trataba de una causa de abuso. Claro, no conocían esta magnitud. Pensaban más en separaciones conflictivas entre los padres que en algo tan grave y tan tremendo. Sí. Ahora, Doc... Exacto. Si algo queda claro con los elementos a la vista es que la controversia la tiene con su hijo, ni siquiera con la mamá del niño, quien ha denunciado ser víctima de violencia de género, lo cual corre por otro carril. Claro. Pero la acusación y la imputación surge de los elementos y de las manifestaciones de su hijo, que han sido debidamente controladas por sus propios peritos, por los de Cerviño, y han sido supervisadas por peritos oficiales y son categóricas. Y les digo que habla de detalles escabrosos que prefiero evitar, pero son de una tonalidad sexual que ronda la perversión en relación a un propio hijo, ¿no? Entonces, esto es, Cerviño, el problema lo tiene con su hijo, ¿no? Acá nadie le está denunciando por otra cosa, ningún adulto, ni es que meramente recibe una carta documento. Tiene una causa muy severa desde el año 2020, donde su hijo ha declarado reiteradas veces, incluso más allá de lo que el protocolo indica, como bien decía la forense que los acompaña, y aún así, revictimizado también así, el chico ha sostenido un relato ¿Cómo está el niño concreto. Hoy estamos hablando de una criatura de 8 años que viene atravesando una situación dificilísima. ¿Qué se puede saber de cómo está? Por supuesto, guardando todos los cuidados del caso. La verdad que, el daño que esto provoca es un daño difícil de reparar. No obstante eso, yo por lo menos advierto en la madre que por supuesto lo mantiene escolarizado, lo mantiene en actividades, por supuesto en permanente terapia, y es un chiquito que con todas las dificultades del caso trata de avanzar. Pero ahora, creo que la respuesta de la justicia también es importante. Sí. Acá leyendo en el expediente parte de la declaración de Cintia, la mamá, habla de un hecho que sería totalmente gravísimo de comprobarse esto, imagino que ustedes lo tendrán en cuenta. Le voy a leer textual. Me dopaba para poder quedarse con el nene a la noche libre y a veces me dopaba para llevarlo a las casas de otras personas. ¿Esto es así? Sí, efectivamente estas cosas emergen también de la prueba. Yo hasta acá he sido muy cuidadoso. Por ahora el imputado y sobre el que pesa el pedido de detención es sobre Cerviño. Yo no descarto que se desmenucen también estos aspectos del relato y haya otras responsabilidades y otros agravantes. Insisto, los hechos son gravísimos. Todo abuso es grave. Yo no subestimo a ningún caso de abuso, pero digo que particularmente el que nos ocupa y con la prueba ya rendida, esto no es una mera acusación,
no es una discusión entre adultos, sino que es algo gravísimo. Y que está aprobado, puede derivar en otras consecuencias. En lo inmediato debe resolverse la situación de Cerviño. Julieta Petit está con nosotros, es psicóloga especializada en abuso. Y uno se pregunta, esta persona, una persona pública, comunicador, que tenía un buen trato con sus compañeros, de hecho muy querido, ¿qué pasa por la mente del victimario? ¿Fue víctima alguna vez? ¿Qué se puede entender de esa doble faz que puede tener una persona haciendo cosas aberrantes y siendo tal vez teniendo muchos aspectos positivos, incluso hacia con la víctima? Lo primero que hay que comprender a nivel prevención es que no hay ningún rasgo que podamos detectar a simple vista en relación a un abusador. Es decir, que podría ser cualquiera, ¿no? Cualquiera con una estructura psíquica específica. Pero quiero decir que están integrados muy orgánicamente en la sociedad. Por eso nos sorprendemos tanto cuando aparecen casos de gente que conocemos, ¿no? Pero lo que sí es importante entender que es una estructura que es por las ramas de las perversiones, digamos, podría ser psicopatía, un montón de... En general son personas que en su infancia o son los primeros, en el momento en que se desarrolla la psiquis, han sufrido también abusos, o sea físicos o sexuales. La mayoría de las veces sí. No podríamos decir que todas las personas que sufrieron abuso luego son abusadoras, pero hay un gran índice de abusadores que han sufrido maltrato infantil o abusos sexuales en la infancia. Ahora, ¿qué nivel de perversión, ¿no? ¿qué nivel de perversión se redobla, pregunto, en una situación de abuso donde el abusador hace participar a terceros? Claro, eso sí, ya es más grande, digamos, ¿no? Porque es más una red de pederastas. De compartir la perversión, en definitiva, sí. No solamente satisfacer la propia pulsión, sino de ir por más allá. Sí, más pericia, Tati. Sí, a ver, Karin, tenemos acá la pericia y vamos a tener mucho cuidado en lo que compartimos porque hay un niño, porque no vamos a revictimizar de ninguna manera a un niño, pero algunas de las cuestiones que hablan de violencia más allá de la sexual, ¿no? Que le quería preguntar al abogado, ingresarlo en la ducha fría, encerrarlo, patear a su mascota, ver videos donde maltratan animales, todas cosas de un nivel como de perversidad, ¿no? Sí. Más allá, por supuesto, de toda la situación de abuso. O sea, se le suma, por una cosa puede ser un abuso que esté solamente sexual, pero esto se le suma y es aún algo maltrato. Peor. Es maltrato. Sí, es maltrato. Es otra pero además del maltrato como una cierta perversidad, ¿no? Ver videos donde maltratan animales, maltratarle a la mascota como todo un componente que, bueno, lo tendrán que evaluar desde las pericias psicológicas. 3 años la tiene pericia, esto, Tati. la pericia en lo que habla del relato sexual es irreproducible, Karin. No podemos de ninguna manera contar nada de lo que dice acá. Es muy concreto, es realmente muy gráfica la situación. Y el doctor nos decía recién que en Cámara Gesell esto fue peor. Yo no sé cómo avanza desde lo psicológico el relato, ¿no? De lo que recuerda un niño que fue abusado a los 3 años, cómo eso se va asentando en el tiempo. La realidad es que también en la medida que van hablando se van sintiendo más seguros, cuando aparece como todo un dispositivo que lo protege, y por eso el relato va creciendo. Entiendo. Porque se van sintiendo más seguros en el espacio como para poder hablar. Incluso cuando van creciendo de edad. Porque además lo que es muy importante entender es que cuando un niño relata un abuso, está diciendo solo aquello que puede poner en palabras. Es decir, que hay un montón de otra información que quedó atrapada en el cuerpo, digamos, de alguna manera, como trauma, pero que no pudo explicar. 1 de cada 10, ¿verdad? Sí. Es la regla. 1 de cada 10 personas, de niños,
pueden hablar. Por eso hay que facilitar, y la ESI si lo hace, las condiciones y ponerle palabras para que ese niño, si vive una situación irregular, que ni siquiera puede interpretar en su cerebro, porque generalmente es alguien que los ama y muchas veces les da, no como en este caso que era maltrato, sino muchas veces les da mucho amor. Sí. Entonces es la confusión más espantosa. Sí, Tati. Cada vez que me hacía, ponía la música a todo volumen para que nadie me pueda rescatar. Yo sabía cuándo. Hacía ruido y me miraba con los ojos rojos del diablo. Mi amor. Pregunta Lola. Sí, quería preguntarte con respecto a lo que sucede cuando es abuso intrafamiliar, que no es lo mismo en un abuso que tiene que ver con el exterior, Sí. a lo que es esos contactos principales que tienen los chicos, que es el entorno familiar, el entorno docente, lo que es el entorno más cercano. ¿Qué pasa, qué redobla, al menos bajo mi punto de vista, cuando es intrafamiliar? Lo que lo redobla es el afecto, ¿no? Porque es como que el niño todo el tiempo está viendo dos personas, ¿no? Sí. Una que podría ser el diablo, tomando esta frase, y otra que podría ser el que le da de comer la leche y lo lleva al colegio, ¿no? O sea, la persona que lo protege es la persona que lo ultraja. Que lo lastima, claro. Por eso también muchas veces tardan en hablar. Y es importante aclarar que el 90% de los abusos en la infancia son intrafamiliares. 90. Es decir que 90%, y me parece que es importantísimo subrayar esto. 90% del abuso infantil es intrafamiliar. Aquella persona a la que vos le das la custodia de tu hijo, dejas que cuide de él, lo dejas a solas y piensas que es una persona de confianza, está dentro del 90% de esas personas si es que ocurre algo. Digo, Sí, David. a veces uno no quiere ver. No lo y es la quieres ver. negación del adulto, porque Seguro. es muy terrible Es muy como espantoso. padre o como madre pensar que la persona de tu confianza es la misma persona que está dañando a tu propio hijo. David. Julieta, consultarte a propósito y en línea con todo esto, un chico que tiene a su mamá que lo ama, lo respeta, lo quiere, pero le está preguntando qué pasó con su papá que no lo ama, no lo respeta, no lo quiere. ¿Cómo ese chico puede confiar en un adulto cuando el adulto, padre, referencia absoluta, le hizo todo lo que le hizo? ese es un trabajo terapéutico de mucho tiempo, pero en ese momento específico tiene que ver con las acciones que tomamos en relación al relato. Si uno aborda el relato de un niño con respeto y toma acciones consecuentes para protegerlo, eso el niño lo percibe, ¿no? Doctor Gallego, quería consultarle, porque estamos hablando de una persona pública, conocido para algunos, conocido para otros. Cuando pensamos en que esta causa por ahora lo que trata es de ver qué pasó con ese nene que es víctima, ¿no se podría desentrañar tal vez alguna cuestión todavía más complicada? Es decir, algún tipo de imágenes que este hombre tendría. ¿Eso lo podremos saber en algún momento? ¿Hay alguna medida de secuestrarle el teléfono celular? Digamos, ¿se puede llegar a allanar el camino para que esto pase? Yo creo que si se cierra este proceso de impunidad que parece que estamos cerrando con esto a la luz, es probable que se avance en ese camino. Efectivamente, el niño está contando más cosas. Yo creo que hay cuestiones con imágenes. Yo creo que hay una posible participación de terceros. Entonces esto podría generar algo más que también nos podría llevar a pensar que fue parte de la protección, ¿no? Pero bueno, creo que ahora es decisivo que la justicia y en este caso la Fiscalía no demore más en resolver la cuestión procesal del señor Cerviño, quien se negó a declarar y que debe ser procesado y detenido en estas horas. Pero es muy probable, creo yo, que la pesquisa pueda avanzar como lo adelanta Diego, ¿no? Pero por eso, hay que buscar el responsable del tiempo que se pierde, ¿no? De esta cantidad de años en el que no se apresa o que no se toma en serio lo que dice la criatura cuando se sabe y la ciencia así lo respalda, que criatura que hable y sobre todo en esos términos, criatura que dice la verdad. ¿Dónde se puede encontrar esta traba? Para accionar legalmente contra estos magistrados o personal de fiscalía o de policía, no lo sé, que no han actuado. ¿Dónde crees? Yo creo que falta capacitación. No sé si el doctor está de acuerdo, pero hay mucha gente dentro del sistema judicial que no sabe cómo trabajar abuso sexual. Bien. Pero acá pareciera haber connivencia también. Sí, él está hablando más de connivencia. Igual está bien lo que dice todos ella. los casos que tengo contame. tardan 7, 6 años. La mayoría de los casos que atiendo todavía no tiene condena. No sé este caso en particular, pero quiero decir, O sea, es que se muy está común. tardando.
Sí. Muchos Ahora pensemos, años. Karin, ¿por qué alguien Ahora te dejo, protegería Juan. a un abusador? ¿Por qué alguien qué? ¿Por qué alguien protegería a un abusador? Porque no le creen a la víctima. Una de las cosas, pero Exacto. también No le creen a la perfectamente mujer. podría ser lo que dice el doctor No le creen a Gallego. la mujer. La connivencia puede tener que ver con que haya gente que también caiga con Cerviño. A ver, Juan Pablo, doctor. Bueno, es una posibilidad lo que marca David, por supuesto. Yo creo que aquí básicamente ha habido connivencia, ha habido protección, a lo que se suma a veces la falta de capacitación y a lo que se suma, como vos decías, Karin, pareciera que toda víctima de abuso o todo niño es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Sí. Entonces conjugan estos tres factores Sí. de una manera casi perversa. Pero en este caso es notoria la protección y la demora en el procedimiento cuando la prueba ya se produjo. Porque en otros casos a veces se demora, pero no se logran producir pericias contundentes como en este caso. Así que creo que aquí lo que prima es una protección que, como lo adelanta David, esta protección podría tener tanto por favorecer a este sujeto con algún nivel de influencia y de lobby, evidentemente en Quilmes, como eventualmente por la responsabilidad de terceros que surgirían también del relato del niño, ¿no? Por eso digo, es tan importante que la justicia no demore más, que esto tenga un rápido corto, porque también para el niño es muy importante, no solo lo que bien se dijo allí sobre la contención de un adulto protector, en este caso la mamá, un terapeuta, sino que también el niño ya a esta altura, con 8 años, luego de este peregrinaje, necesita una respuesta de la justicia, que la justicia dice que le cree y que la justicia Eso. genera consecuencias por el responsable, ¿no? Es parte de la sanación. Gracias, Juan Pablo Gallego, el abogado de la mamá de este niño, hijo de Gracias. Alejandro Cerviño, con esta situación espantosa. Y para Julieta, para concluir, una vez que empieza el tratamiento, una vez que el niño pone en palabras, ¿cómo sigue la vida? Y si hay alguna secuela o no, ¿cómo se puede saber eso? Cuanto en tu antes experiencia? uno empiece a trabajar con un niño, una mejor calidad de vida lo espera, ¿no? Lo que sí es importante es que los procesos judiciales se apuren porque son Eso. niños que crecen en el sistema judicial Claro. y cuanto más largo hacemos ese proceso, más difícil es sanar el trauma. Bien, bien. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Ha sido muy, muy amable. Bueno.